El tema de la palabra de hoy lo titulé Pan o Piedra. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esto. Y vamos a empezar abriendo con el versículo de Lucas 11:11. Y dice así, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? A través de, ahora sí que el conocer de Cristo en mi propia vida y como propio testimonio, yo tuve a veces muchas preguntas, muchas dudas acerca de lo que a veces pedimos y a veces lo que recibimos. Entonces ahí se hizo una confusión en mi corazón porque en cierto sentido a veces pensamos que nosotros pedimos pan, pero resulta a veces que pareciera que recibimos una piedra. Entonces a veces no sabemos distinguir entre el pan y la piedra. Es por eso que le estuve preguntando mucho a Dios acerca de esto para saber qué es lo que Él piensa del pan y la piedra, ¿verdad? Entonces, recordando cuando yo era niño, yo recordaba que yo a veces pedía cosas que no me iban a hacer bien a mis padres. Entonces ellos tenían la habilidad de saber qué era lo bueno y qué era lo malo para mi vida. Yo como niño no podía saber o pensar qué era lo que me iba a hacer bien o lo que me iba a hacer mal. Entonces a veces yo pedía pan, pero recibía piedra, porque no se me daba lo que estaba en mi corazón, lo que yo pensaba. Ahora nosotros como padres, los que tenemos hijos, también nos damos cuenta que sucede lo mismo. A veces nuestros hijos nos piden cosas que son de este tiempo. A veces nos piden, por ejemplo, aparatos electrónicos, cosas que nos separan de la relación de como padres e hijos. Y esas mismas cosas que nos piden nuestros hijos, también a veces nosotros se las negamos. ¿Por qué? Porque no son buenas para ellos, no son provechosas para ellos. Entonces, esa es la diferencia entre lo que puede ver un padre de sus hijos y lo que puede ver un hijo de los padres. Entonces, ese versículo lo vamos a empezar a manejar aquí en lo que es Lucas del 11, del 1 al 13. En realidad vamos a concentrarnos más en el versículo del 1 al 4, porque ahí hay muchas respuestas para nuestra vida y quiero empezar a explicarlo un poquito. Vamos a empezar a leer el primer versículo. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí podemos ver sus discípulos de Jesús que estaban viendo orar a Jesús y ellos querían aprender a orar. Ellos decían que como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no sabían cómo pedir. Pero lo que me llamó mucho la atención es el formato que les dejó Jesús para la oración. Ese formato realmente fue antes de que Jesús muriera, antes de que Jesús resucitara, antes de que el reino de los cielos se manifestara ahora aquí en esta vida. Entonces es la parte que nosotros tenemos que ver, tenemos que aprender a discernir, porque esta oración los estaba llevando al final de cuentas a ver, a que pidieran por el Espíritu Santo. Entonces el siguiente versículo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes se pueden dar cuenta que el Padre, nuestro Padre Celestial, ya no está en los cielos, porque si mora en nuestros corazones, si Él ha venido a nuestras vidas en forma de espíritu, entonces Él está aquí en la tierra, lo tenemos a nuestra disposición. Y si nosotros vamos a 1 Corintios 3:16, aquí podemos ver, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros nos convertimos en un templo para Él, porque nosotros somos esa conexión. Nosotros por medio de nuestras palabras, por medio del agradecimiento que tenemos hacia Dios, nosotros por eso podemos levantar nuestras manos libres hacia Dios, porque Él mora en nosotros. Dice que la palabra lo dice así. Entonces, Él básicamente no está en el cielo, sino vive en nuestros corazones. Y vamos a ir descifrando un poco esto, porque esto nos va a llevar a entender la posición en que nos encontramos ahora, porque ahora estamos viviendo un reino, pero resulta que el reino que estamos viviendo no lo estamos viendo. Por eso es que la fe no se puede manifestar a través de algo que no vemos. Lo tenemos que ver para poder vivir bajo esa fe. Y nos vamos al segundo punto que dice, venga tu reino. Si lo pueden ver ahí. Venga tu reino. Cuando Juan el Bautista
anunciaba la venida de Jesucristo, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo podemos ver en Mateo 3 del 1 al 2. Dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí no dice el reino de los cielos ya está aquí, dice se ha acercado. Ahora vamos a ver cómo Jesús hablaba acerca del reino de los cielos. Después de que Jesús fue bautizado, después de que fue lleno del Espíritu Santo, Él fue llevado a un desierto. Y dice que después de que Él salió del desierto, en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, nuestro Salvador, predicaba lo mismo que Juan. Él anunciaba un reino que se estaba acercando. Ahora, vamos a ver lo que sus discípulos antes de que muriera Jesucristo decían. Vamos a verlo eso en Mateo del 10 al 5 al 7. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué trajo el reino a nuestras vidas? Sabemos que Jesucristo trajo ese reino inconfundible, trajo todas las bendiciones a nuestra vida. Y podemos comparar un poquito. No puedo usar a uno de los discípulos como ejemplo, pero sí puedo usar a Pablo, porque él no vivió en esos tiempos, pero él se negaba a Jesucristo. De hecho, era a él alguien que perseguía, ahora sí que la fe en Jesucristo. Entonces ahí nos podemos ir a los Hechos 28 del 30 a 31. Y dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios. Si se fijan, hay una I latina ahí que separa algo muy importante que tenemos que entender. Dice: y enseñando acerca del Señor Jesucristo. El reino que ahora vivimos y enseñando acerca del Señor Jesucristo son dos cosas muy independientes. Porque por medio de Jesucristo vino el reino a nuestro corazón. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos ahora sí que esa seguridad de que vivimos en un reino. No hay otro medio. El medio es Jesucristo. Pero dice aquí: y enseñando acerca del Señor Jesucristo, es algo muy independiente, porque el Señor Jesucristo vino a este mundo ¿a qué? A morir por nuestros pecados. Él fue el único que pudo cumplir la ley. Él fue el único que pudo hacernos justos delante de Dios. Entonces ahora nosotros solamente por medio de la aceptación tenemos que entender que ahora estamos dentro del reino. ¿Dónde es donde se manifiestan las cosas aquí en la tierra? Cuando nosotros no estamos dentro del reino que no conocemos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos naturales, nuestra manera de pensar, no nos deja entender lo grandioso y maravilloso que es ese reino. Tenemos que conocer las cosas espirituales para poder vivir bendecidos. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A que cuando nosotros aprendamos a ver ese reino, nosotros vamos a aprender a discernir entre la piedra y el pan. Porque hay cosas que no nos van a hacer bien en este mundo. Por eso son cosas que no las puede entregar Dios. Ahora vamos a la siguiente parte. Dice: hágase tu voluntad. Aquí vamos a ver Hechos 22 del 13 al 14. Otra vez vamos a tomar como ejemplo a Pablo. Dice: y vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue cegado cuando tuvo el encuentro con Jesucristo. Sabemos que él estaba en contra del evangelio. Entonces, cuando él recibe la vista, es que nosotros tenemos que ver cómo Dios diseña los planes para que puedan ser revelados a nuestros corazones. Cuando a él fue mandado uno de los suyos de Jesucristo a que recibiera la vista, el apóstol Pablo, aquí podemos ver que la voluntad de Dios fue cumplida. Y vamos a seguir leyendo. Dice: y yo en aquella, está hablando Pablo mismo, dice: yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Podemos decir, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué?
el Dios, nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, el Padre de Jesucristo nos ha escogido para que podamos escuchar su voluntad y podamos escuchar la voz que viene de su corazón. Es lo mismo, nosotros en un tiempo vivíamos ciegos. En un tiempo no podíamos ver ni discernir entre lo bueno y lo malo. En un tiempo decíamos adorar a un Dios, pero no le conocíamos. Realmente el Padre Nuestro ahora es en cierto sentido, es relación y comunión con Dios. Todo lo que viene aquí en el formato del Padre Nuestro, ustedes se pueden identificar que esto ya lo tenemos aquí en la tierra. Y voy a seguir explicando acá. Dice, como en el cielo, así también como en la tierra. La voluntad de Dios se ha hecho aquí en la tierra y en el cielo. Y podemos ver, vamos a regresar un poquito antes para que podamos ver exactamente dónde se fue revelada primeramente el reino de los cielos en el Antiguo Testamento. Es cuando en Mateo 16, 13 al 19, por favor, es cuando a Pedro y a los discípulos se les pregunta que quién era el Hijo de Dios. Se les hace una pregunta, entonces vamos a empezar a leer aquí. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El versículo 14 dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy? Él les preguntó, ¿y quién soy yo para ustedes? Ellos sabían que era un Mesías, que era el Mesías que venía, podía ser un profeta, pero en sus corazones no estaba revelada realmente que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué responde Pedro? Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación no era muy común en esos tiempos, porque solamente Dios sabía a quién le revelaba su palabra o sus designios o su camino. Había pocas personas que recibían revelación. Ustedes saben que eran escogidos como los profetas, como personas ungidas que podía ser revelada la palabra de Dios. Entonces, por eso dice Jesucristo que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino fue su Padre celestial que está en los cielos. Pero ¿qué le sigue diciendo después? En el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, para entender un poquito, Pedro significa roca. Entonces dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Ese fue el momento donde Jesucristo empezó a anunciar su muerte, porque sabía que había alguien que le había sido revelado quién era el Hijo de Dios, y eso era sumamente importante para que Jesucristo pudiera morir y el reino pudiera venir a nuestras vidas. Ahora aquí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pero no dice, yo te he dado las llaves del reino de los cielos, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que tenía que morir, tenía que resucitar para que esas llaves pudieran entregarse a Pedro. Pero aquí a veces ha venido un poco de confusión en esto, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La Nueva Traducción Viviente dice, lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos, y lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Cuando nosotros vivimos un reino, nosotros sabemos qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas. Cuando nosotros vivimos en un reino, podemos bendecir y podemos dejar de bendecir, porque a veces la bendición causa un esquivo en tu corazón. A veces el ser bendecido puede llevarte a un lugar donde Dios no quiere que te lleve. Por eso es que este Pedro, cuando después de que murió Jesucristo, después de que a él se vino el llenamiento del Espíritu Santo, después del Pentecostés, ustedes se pueden dar cuenta que Pedro hacía milagros y prodigios, incluso con su propia sombra, porque el reino de los cielos vivía en Pedro. Él andaba dentro del círculo del reino de los cielos. Por eso es que las manifestaciones podrían ser visuales en la parte física que nosotros conocemos. Entonces esa es la parte que estaba anunciando. Pero aquí, para que se den cuenta que todavía Pedro no discernía el reino de los cielos, versículos más adelante
él se equivoca, Pedro. Y en Mateo 16, del 21 al 23, dice así. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí nosotros estamos viendo claramente que Jesús estaba anunciando lo que tenía que hacer. Él tenía que ser muerto, tenía que padecer con los escribas, con los fariseos. Pero ¿qué pasó por el corazón de Pedro en ese rato? Después de que se le iban a entregar las llaves de los cielos, él dice esto. En el 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontecerá. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Ahí donde las cosas que parecen buenas no son como pensamos, porque Jesucristo tenía un propósito, pero ahí Pablo estaba viendo una piedra en Jesucristo, en lo que él pensaba Jesucristo. Él estaba diciendo, esto no es lo que debería pasar contigo. ¿Por qué? Porque Pedro se estaba fijando en las cosas físicas, en las cosas naturales. Él estaba tratando de cuidar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no era así. Él tenía que perecer, él tenía que ser crucificado. ¿Para qué? Para que el reino y la salvación, el perdón de los pecados pudiera venir a nuestra vida. Y en el versículo, más adelante, dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tropiezo podemos seguir siendo, hermanos, si nosotros seguimos poniendo las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. ¿Y cómo podemos discernir esta parte? ¿Cómo podemos saber si estoy en lo correcto o no lo estoy? Hay un medio y se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a discernir el camino. Y ahorita voy a ir hablando más y se van a dar cuenta al final de cuentas por qué estaban pidiendo en realidad. Era precisamente para que viniera el Espíritu Santo. Aquí dice, el pan de nuestro de cada día, dánoslos hoy. Estaba acordando un poco acerca de cuando el pueblo de Israel iba en camino con Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel se quejaba, el pueblo de Israel no le gustaba dónde iba caminando, siempre había algo que interrumpía que ellos pudieran tener una relación con Dios. Y me estaba acordando que en esos días Dios daba dos diferentes tipos de panes. Uno que venía del cielo, que era el pan de cada día, porque Él proveía, Él tenía que proveer en un desierto y se los daba a diario. Y ellos pedían a diario que querían carne, pedían esto y el otro, pero también daba otra cosa que ellos no pudieron discernir, que era la palabra, que la palabra también en la Biblia la conocemos como el pan de cada día. A veces nosotros también confundimos esa parte, a veces pensamos que el pan de cada día es lo que nuestros cuerpos pueden adquirir. Y realmente, viéndolo de lado, ahora sí, de las cosas de los hombres lo podemos tomar de esa manera, pero viéndole las cosas espirituales, realmente lo que nosotros necesitamos es vivir siempre en la palabra de Dios. Dice la palabra que primero busquemos el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Pero lo dice antes del Antiguo Testamento. Ahora, primero yo digo una cosa, primero entra al reino de los cielos. Y todo vendrá por añadidura, porque esa es la palabra correcta que nosotros debemos usar ahora, en estos tiempos. Ahora aquí dice, y perdona nuestros pecados. Vamos a ver Colosenses del 2, 13 al 14. Dice, y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que somos perdonados? ¿Cuántos de nosotros pedimos por el perdón de nuestros pecados? Yo me vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos seguros que hemos sido perdonados? ¿Y por qué seguimos pidiendo por un perdón que ya se nos dio? Miren, cuando nosotros no entendemos el reino, nosotros nos sentimos condenados, porque nuestras acciones
nos atraen condenación a nuestra vida. ¿Y saben qué? Nos separamos de la relación con Dios porque nosotros no podemos tener una relación si tenemos sentimiento de condenación, porque no hemos creído lo que el justo y la sangre de Jesucristo ya vino a hacer a nuestras vidas. Entonces, la revelación de todo este reino es que nosotros estamos seguros, tenemos la seguridad de que somos perdonados. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, nuestra vida va a empezar a cambiar, porque lo que nos condenaba no nos va a hacer sentir desprecio hacia los demás. Y yo les digo una cosa, cuando tú sientes condenación en tu corazón, tú automáticamente vas a empezar a buscar la condenación de todos los demás. Porque si tú te miras en error, tú vas a poder ver el error de los demás. Y esto es un cuento de nunca acabar, porque vamos a empezarnos a condenar los unos a los otros. ¿Y saben qué? Y esto es precisamente lo que busca el enemigo, que nosotros no creamos lo que el justo, lo que Jesucristo ya vino a hacer a esta vida, ¿verdad? Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Esta misma palabra. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, dice que todos los decretos, toda esa lista que teníamos fue clavada en la cruz. Entonces, si ya no hay más condenación en nuestra vida, ¿por qué no podemos perdonar a nuestros enemigos o a las personas que nos dañan? Es sencillo, porque si hay condenación en nuestra vida, nosotros no vamos a perdonar así por nada. La cruz, la revelación de la cruz no solamente es me perdonó Jesucristo, va acompañada con el perdón de aquel que me ofendió, va acompañada con el perdón de aquel que hirió, va acompañada con el perdón de todos. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros no hemos perdonado al mundo también, porque a veces juzgamos el mundo. Me recuerdo un versículo donde dice Jesucristo, yo no vine a juzgar al mundo. Pero a veces nosotros podemos ver a esa prostituta que está haciendo un daño, podemos ver tal vez a ese hombre que piensa que es hombre, que no está viviendo bien. Podemos ver a la mujer que piensa que es mujer, que no está viviendo bien. Podemos ver a aquel drogadicto que está en las calles, que está perdido. Podemos ver a aquel que tiene mucho dinero y que se enorgullece de su propio dinero. Pero nosotros ahí estamos juzgando la vida de los demás. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar el mundo también, para que esa justicia que no es de nosotros pueda ser revelada en el corazón de aquellas personas. Porque esas personas buscan un lugar donde esconderse. Ese lugar se los brinda el reino, no el reino de Dios, el reino del mundo. Porque el reino del mundo también nos complace, también nos da, porque está bajo potestad. Está bajo potestad, y esa potestad no estamos nosotros ahí. Por eso es que nosotros somos la luz del mundo, porque nosotros vivimos en un mundo oscuro donde tenemos que ser la luz, y somos el significado de la cruz. Nosotros somos los únicos que podemos llevar esas buenas nuevas a todas esas personas que viven en condenación. ¿A causa de qué? A causa de muchas veces de nosotros mismos, porque ellos no saben que son libres. Ellos no saben que alguien pagó todas esas cargas, todos esos decretos en la cruz para que ellos pudieran acercarse a ese trono de gracia y pudieran levantar sus manos en alto y pudieran decir, gracias Señor, porque tú me has levantado de entre los muertos. Así dice la palabra, nosotros éramos muertos anteriormente, pero ahora somos vivos porque gracias a Jesucristo vivimos nosotros. Aquí esto podemos compararlo también con la parábola de los dos deudores y está en Mateo 18, 23 al 30. Aquí voy a tratar de simplificarlo un poco. En el 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí dice, el reino de los cielos es semejante. Nosotros vivimos el reino de los cielos. Entonces, tiene que ser como esta parte. Aquí dice que había, dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor vender a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Él no tenía cómo pagar. 10,000 talentos, lo que dice ahí, son muchos millones de pesos, de dólares. Entonces no había manera en cómo pagar a él. Y ahora sí que el señor de él iba a vender a sus hijos, sus bienes y todo, y aún así no lo iba a poder pagar.
Pero ¿qué dijo el siervo del Señor? Le dijo, ten paciencia conmigo, por favor, ten esa misericordia de mí. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que movido a misericordia le perdonó su deuda. Cuando él salió de ese lugar encontró a un consiervo que le debía algunos pesos, que le debía algo de dinero nada más. Pero él sí no lo quiso perdonar, él le cobró lo que le debía y dice la palabra que lo mandó a la cárcel. Entonces, si el reino de Dios es semejante a la parábola de los dos deudores, significa que cuando tú recibes perdón, vas a perdonar automáticamente. Tú ya no le vas a ver al que hizo daño a tu vida. Tal vez alguien destruyó tu familia, tal vez alguien abusó de tu hijo, tal vez alguien te echó mentiras contra ti y tú tuviste que cargar esa mentira en tu vida. Tal vez alguien te hizo daño a tu corazón. Todos tenemos un historial donde vamos guardando esas cosas que están adentro de nuestro corazón, pero a veces no son sanadas, porque nosotros no perdonamos, porque nosotros no tomamos la cruz. Cuando nosotros tomamos la cruz, nosotros tomamos el perdón de Jesucristo y también perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Por eso es que tenemos que entender bien cuál es el mensaje. Por eso cuando estamos en supuestamente una relación con Dios, nosotros pedimos y pedimos y pedimos lo que ya se nos dio. Pedimos que cambie esta persona, pedimos que suceda esto, pedimos que suceda el otro. Y en realidad eso es lo que ya estamos viviendo en nuestra vida. Pero nosotros lo tenemos que entender. Nos tenemos que sentir seguros de lo que Dios ya hizo a través de nuestras vidas. Dice aquí, no nos metas en tentación. Aquí hay algo bien importante. ¿Por qué decía Jesús, no nos metas en tentación? ¿Qué no somos nosotros los que nos metemos en tentación? Está un poquito así, ¿verdad? Pero miren, vamos a ver Lucas 4 del 1 al 13. No voy a tocar todo porque es bastante, pero es necesario que ustedes puedan encontrar estos versículos en la Biblia también para que puedan fijarse lo que Dios les quiere hablar a su corazón. Miren, nosotros conocemos que esos versículos fueron cuando Jesús fue llevado al desierto por 40 días y dice, tuvo hambre. Muchos dicen, vamos a ayunar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pero saliendo del ayuno, ¿qué sucede? Volvemos a comer, ¿no? Volvemos a hacer lo que nos prohibimos en un ayuno. Pero ¿qué dice Dios del reino? Dice que tú vives adentro del reino. Entonces, la comunión con Dios no son un día, 3 días, 5 días, 40 días. La comunión con Dios es todo el tiempo. Cada respirar implica una relación con Dios, porque tú das gracias de antemano ante Dios porque tú estás respirando por la gracia de Dios. Tú das gracias a Dios por todo lo que te sucede en la vida, aunque sea piedra o sea pan. Tú tienes que dar gracias por todo, porque tú no sabes discernir los caminos que tiene Dios para cada vida de lo que tiene uno. Entonces aquí vamos a empezar leyendo, aquí dice, el 4:1. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, fue llevado. ¿Pero por qué? ¿Cómo el Espíritu Santo va a llevar a Jesús al desierto? Entonces quiere decir que muchos decimos, es que el Espíritu nos prueba. Bueno, en cierto sentido podría llamarse así. Pero pónganse a pensar, miren, cuando nosotros recibimos a Jesucristo y nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, porque muchos dicen, estoy esperando la llenadura del Espíritu Santo. La llenadura, cuando recibiste a Jesucristo, ya está contigo, pero no estás viendo el reino. Cuando nosotros, lo vamos a poner así como decimos a veces, cuando nosotros tuvimos el primer amor, fue un cambio, es un cambio que nunca se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque las cosas que eran malas resultaron que ya no las vas a hacer, porque el Espíritu de Dios te dice lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué se vuelve una tentación en tu vida? Cuando esas cosas malas quieren regresar a ti. Entonces no es que Jesucristo lo haya llevado al desierto, sino es que el Espíritu Santo acompañó a Jesucristo en su caminar. Ahora, Jesucristo vino de mujer, hecho carne, fue hombre como nosotros, tuvo tentación como nosotros. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo no hay un cambio superficial, pero existe un cambio interno, donde cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, Él nos enseña a ver entre las cosas buenas y las cosas malas. Entonces,
Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, diríamos, y somos llevados por el Espíritu Santo. ¿A dónde somos llevados? Él no te va a llevar al cielo, a donde hay ángeles y donde hay auras y todo eso. El Espíritu va contigo a donde tú vives, a los lugares donde tú frecuentas, a los lugares donde tú vas. Entonces ahí es donde empieza la tentación. ¿Qué hay en un desierto? En un desierto no hay automóviles, no hay tiendas para ir a shopping, no hay nada de eso. Lo único que te puede dar hambre en el desierto es hambre o sed. Entonces aquí dice, y fue llevado por el Espíritu Santo por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Cómo podemos identificar el hambre en nosotros? Nuestro cuerpo natural tiene y necesita cosas. El hambre puede ser no solamente la comida, sino el vestir, la casa que anhelas, el carro que quieres. Puede ser diversificado en muchas cosas. Entonces nosotros cuando somos llenos de Dios, cuando recibimos a Jesucristo, nosotros podemos sentir hambre por las cosas que no podíamos dejar, pero que ya dejamos. Y esa es la tentación que viene a nuestras vidas. Ahora aquí en el 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense, ¿ya se fijaron cómo el diablo está viendo piedra? Lo que para Jesús era pan. Porque el hecho de que él no podía comer y tenía hambre, eso no significaba que él iba a buscar comida. Porque él estaba viendo que el no comer era el pan de Dios. Y el diablo le dice, dile a esta piedra, a esto que no es bueno, esto que tú no conoces, esto que tú no has vivido, dile que se convierta en pan si eres hijo de Dios. Él no lo hizo. ¿Qué le contestó Jesús? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. A veces nosotros no podemos vivir de esos deseos, sino tenemos que vivir de esa palabra que proviene de Dios. Ahora, ¿cómo empieza a jugar el diablo con esas tentaciones en Jesús? Aquí podemos ver, dice en el 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos porque a mí se me ha sido entregada. Cuando nosotros vamos al mundo, hay muchas oportunidades, hay muchas cosas que nos ofrece el mundo realmente. Nosotros podemos prepararnos, nosotros podemos ir. Ahora, ¿hay algo de malo en eso? No lo hay. El problema está cuando tú piensas que la oportunidad es un pan, pero en realidad es una piedra. ¿Por qué? Porque el pan verdadero de Dios te va a acercar a una relación con Dios, como lo estaba haciendo Jesucristo en esta tentación. Pero la piedra te va a separar de la relación con Dios, te va a echar a un lado para que tú no sigas recibiendo el pan de vida, que es el pan de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a discernir. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo? Él ya había sido lleno del Espíritu Santo, él ya tenía el Espíritu con él. Por eso es que tenía que negarse a lo que estaba acostumbrado, porque en vivir en la carne es tentación para muchas cosas. Entonces aquí dice respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primero es Dios. Las cosas que tú puedes obtener del mundo son la añadidura. El reino lo buscamos primero y después las cosas del mundo vendrán, porque Dios te guió a eso, no porque tú lo trataste de hacer. Ahora, hay que saber discernir también entre ser bendecido por uno y que Dios te bendiga. Hay cosas que tú puedes adquirir, hay cosas que tú puedes entregarte a ti mismo, hay cosas que tú puedes traerlas del mundo a ti. Y aunque nosotros vengamos a la iglesia, eso no significa que tenga una relación con Dios, porque yo puedo ser bendecido al 100%, pero en realidad yo tengo una comunión, una relación con Dios. En realidad yo sé qué es el reino, en realidad yo sé cómo pedir a Dios. Sé lo que dice la palabra de mí, sé lo que la palabra habla de mí, sé lo que piensa Dios de mí, sé lo que el Espíritu sabe de mí y dónde quiere llevarme a mí. Esa es la diferencia entre nosotros y el reino. Ahora sí que el mundo físico y el mundo espiritual. Ahora fíjense aquí, dice en el 9, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Cuando eso me tocó mi corazón, me hizo pensar muchas cosas. Aflicciones innecesarias,
A veces nosotros decimos, bueno, yo soy un hijo de Dios, firmo aquí para una troca, ¿no? Aquí nos dice el diablo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Tú eres hijo de Dios, cómprala. Tú eres hijo de Dios, vete a tu país. Tú eres hijo de Dios, cásate con esta persona. Tú eres hijo de Dios, invierte en este negocio. Pero, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Realmente estás escuchando tu tentación o estás escuchando la voz de Dios? Entonces, el diablo va a probarnos de una y de otra manera. Y a veces acabamos, ¿qué? Frustrados, a veces acabamos con las manos hacia abajo, a veces acabamos postrándonos delante de Dios. Y es bueno que lo hagamos, pero no volvemos a volver a entender porque volvemos a empezar con un corazón de condenación. Para poder ser libres verdaderamente y poder entender las palabras de Dios, tenemos que estar libres de condenación para que cuando nosotros nos levantemos, cuando nosotros recibamos a Cristo, lo recibamos precisamente como Dios nos mira a nosotros. Él nos mira justos, nos mira santos, nos mira llenos de todo. Pero resulta que eso que Él mira no lo puede ver en el mundo, eso lo ve en el reino de su Hijo amado. Tú tienes que estar adentro del reino para que Dios te pueda ver como te mira Él. ¿Y saben qué? Para que tú te puedas sentir como Dios te mira a ti. Esa es la diferencia. Aquí aún le dice así, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Decimos a veces, yo tengo fe, yo voy. Dios está conmigo, ¿quién estará en contra de mí? Y ¡pum! Caen las situaciones, caen los problemas, perdiste y luego no te explicas qué es lo que sucedió, porque fue tu decisión, no fue guiada por el Espíritu Santo. Aquí le dice en el 12, dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando nosotros tomamos una decisión que no es la correcta, cuando nosotros optamos por tomar una decisión, nosotros lo que estamos haciendo es tentando a Dios. A Dios no se le tienta. ¿Y por qué no se le tienta? Porque Dios ya te dio el discernimiento. Dios ya te dio la ayuda, ya te dio la relación. Ahora, si nosotros estuviéramos verdaderamente en el reino, ¿qué importa tener todo lo que la tierra te puede ofrecer? No te va a hacer daño, no va a hacer daño a tu corazón, no va a traer culpabilidad a tu vida, no te va a hacer sobajar a personas, no te va a hacer desigual con las personas que viven en el mundo. El ser mayor que los demás puede ser adorarte a ti mismo y no llevar la gloria a Dios. Aquí dice, mas líbranos del mal. Colosenses 1, 13 al 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Estamos en el reino de su Hijo amado. La oscuridad sigue en el mundo, pero nosotros somos esa luz que ya ha sido trasladada. Y en eso tenemos que creer. Las tinieblas no pueden tomar, ahora sí que acción en nuestra vida. Tenemos que estar prestos. Dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. El espíritu te quiere decir, esto es lo mejor para tu vida, pero la carne te dice, es que tú necesitas de esto para que puedas seguir viviendo aquí en la tierra. Y el espíritu te dice, no lo hagas, porque esto te va a traer consecuencias. Ahora aquí, después de haber salido de los versículos del 1 al 4, vamos a empezar en el 5 y en adelante. Va a ser un poquito más rápido para que podamos ver precisamente a lo que se refería Jesús sobre esa oración. ¿Ok? Dice el 5, dice, y les dijo también, ¿qué de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarlos a dártelos. Fíjense cómo era el pedir de antes. El pedir de antes no era fácil, porque tenías que estar pidiendo para que se pudiera ser manifestado. Incluso el versículo que viene después dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Tenían que ser inoportunos. ¿Por qué? Porque era algo que el Dios te daba y ahora es algo que Dios ya nos dio. Pero a veces el pedir tumba la fe.
que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, porque no lo crees, porque tú lo pides como si no fuera, como si fuera a ser, y ya está hecho en nuestras vidas. Ese es el descanso, pero va a haber un proceso para todo eso. No de la noche a la mañana se van a hacer manifiestas las cosas que tú piensas, porque si no se hacen manifiestas en tu corazón es porque tú estás pidiendo en tu carne, no estás pidiendo en el Espíritu. Cuando tú quedas totalmente tranquilo de lo que Dios te ha dado es porque lo que tú encontraste, lo encontraste reflejado en tu corazón, y lo que tú viste te lo dio Dios a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Aquí dice, yo os digo, pedir y se nos dará. Ahora dice él, recibe lo que yo te he dado. Es lo que podemos encontrar infinidad de versículos bíblicos. Yo ya te lo he dado, recíbeme a mí, recibe esas bendiciones que ya te he dado. Aquí dice, buscar y hallaréis. Toma lo que buscas. Él te dice así, toma lo que buscas. Dice, y se os abrirá, dice, llamar y se os abrirá. Dice, entra que yo te he recibido. Él nos ha recibido. No se nos puede abrir una puerta que ya está abierta. Una salvación que ya está hecha por medio de Jesucristo. Todo ha sido consumido, dijo él en la cruz antes de morir. Ya está hecho, está terminado. Entonces aquí dice, y es que el que busca, halla. No, dice, porque todo aquel que pide, recibe. Nosotros ya hemos recibido. Dice, y el que busca, ¿qué? Halla. Ya lo encontramos. Dice, y aquel que llama se le abrirá. Ya se nos abrió esa puerta, hermanos. Ese es el reino inconfundible de Dios. Ahora es donde viene el versículo clave de este mensaje de hoy. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le da pan, qué padre de nosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Ahí es donde empieza todo. Donde al final él dice, ¿pides pan o pides piedra? Porque yo te voy a dar pan, no te voy a dar piedra. Ahora, ¿qué nos dice de este lado? En el lado del reino. El pan que yo te di, tienes que discernirlo. Ese es el pan que yo te he dado y que no voy a cambiar porque ya está aquí. Es el reino que has traído mi Hijo Jesucristo a tu vida. Ahora tú tienes que tomarlo. Porque ahora ya no se trata de que lo pidas, porque ya te lo he dado. Ahora eso significa que no tenemos que tener una oración. La tenemos que hacer, pero de una manera correcta. Tenemos que dar gracias al Señor en todo momento, en cualquier circunstancia, no importa si no la entendemos. Cuando no entendamos algo, tenemos al Espíritu Santo que ya se nos fue dado y Él nos va a explicar, porque para eso lo puso Dios. Eso es mismo Espíritu de Dios. Él está aquí para ayudarnos. Ahora en el 13 hay algo muy importante, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí es donde empieza todo. ¿Por qué? Porque ellos estaban pidiendo cómo orar, Él estaba explicando cómo pedir y todo, pero era antes de Jesucristo. Y ellos estaban orando. Jesucristo les dijo, todo lo que estás haciendo ahorita, todo lo que yo te estoy enseñando es para que tú recibas el Espíritu Santo, porque ese es el que te va a dar mi Padre, para que lo recibas y para que sepas qué es piedra y qué es pan. ¿Qué pasó? Muere Jesucristo, muere por nuestros pecados, resucita, nos da santidad, nos da salvación, viene la promesa que es el Espíritu Santo y nosotros recibimos quien nos instruye en la vida. Ahora es cuestión de nosotros, qué es lo que queremos ser, qué lo queremos saber. A veces es bueno escucharnos los unos a los otros, pero también a veces es bueno que nosotros vivamos esta palabra, empecemos a ver qué me dice Dios sobre la palabra. Él no te va a hablar claramente, jamás lo va a hacer, Él te va a poner cosas en tu corazón. A veces te va a llevar, a veces tú vas a tomar caminos diferentes, pero sobre ese camino tú vas a aprender algo que tú no podías ver si no hubieras cruzado ese camino. Entonces es donde tú puedes ver que ese camino que era malo no era una piedra, sino era un pan que tenías que cruzar. Como Jesucristo tuvo que cruzar un desierto, como el pueblo de Israel tuvo que cruzar otro desierto para que nosotros pudiéramos visualizar la intención de Dios en poderle hablar a su pueblo, en que Él quería que tuvieran una relación con el pueblo de Israel. Ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque ellos
miraron las cosas de los hombres, ellos miraron su necesidad, ellos miraron primero lo que ellos necesitaban y no el Dios que les iba a proveer todo eso. Ahora nosotros estamos aún mejor, porque nosotros ya nos proveyó Dios lo necesario, y es en este reino. Hay otra versión que dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Ahí podemos ver la comparación. El Espíritu Santo son las buenas cosas que nosotros tenemos. Ahora hay un versículo aquí, y espero y lo lean y traten de meditar un poquito en este. Dice Santiago 3:12, dice: hermanos, pues acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Miren, las cosas de la carne nunca van a producir un fruto del reino. Las cosas de Dios son las que producen ese fruto, porque nosotros podríamos ser el agua salada, pero el agua dulce viene de tu corazón. No intentes entregarle algo a Dios que ya fue entregado. No intentes agradar a Dios porque Él ya fue agradado. Intenta recibir lo que Dios te ha dado para que tú puedas ser lleno de esa paz, que no proviene de ti, proviene de Dios. Puedas ser lleno de ese amor, que ese amor no proviene de tu amor, sino proviene del amor de Dios. Puedas ver el camino que tiene Dios para tu vida, porque tú eres el único que se niega a recibir lo que Dios ya te ha dado. Pero si nosotros estuviéramos verdaderamente en este reino, no sufriríamos para nada. Aunque el mundo diga lo contrario, el mundo va a decir cosas de ti que no son. Y a veces tú vas a tener cosas que no deberías de tener según el mundo, pero según el corazón tú debes estar tranquilo y lleno de agradecimiento en todo momento. Es el mensaje de hoy, hermanos. Que puedas ver el Dios que te provee, que ya te proveyó. Que puedas mirar el Dios que está contigo, que puedas mirar que Dios ya lo hizo todo por ti. Y que puedas compartir también esa buena noticia, lo que tú has recibido, eso lo puedas compartir en aquellos lugares donde no conocen. No vayas llevando tu justicia, porque nosotros por eso tuvimos la necesidad de un Salvador, porque nadie de nosotros hubiera sido justo si no hubiera sido por el Hijo de Dios, que dio su vida para el perdón de los pecados. ¿Reciben la palabra? Amén.